Yo voy a compartir mi pantalla y espero que ustedes puedan compartirla conmigo. Ahí está, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, ahí dice hacia la nueva normalidad. Y lo más importante de ese cartel es actividad de psicoeducación. Lo que yo voy a hacer a través de este mecanismo que tenemos, por suerte, esta forma que por lo menos podemos comunicarnos, es justamente una actividad de psicoeducación. Y entonces lo primero que tengo que hacer es explicar qué es psicoeducar. Psicoeducar es traducir conceptos vinculados a ciertos aspectos del psiquismo y ciertos circuitos cerebrales. Son conocimientos que vienen de determinadas corrientes psicológicas y de la neurociencia, no porque esto sea la verdad revelada, es una partecita de la verdad, pero el tema es que cuando uno traduce, logra que sea entendible a veces un conocimiento que es muy oscuro o es específico para determinadas personas, pero cuando uno hace psicoeducación, lo hace extensible a todas las personas que quieran escuchar. Y entonces uno dice, ¿para qué quiero yo saber cómo funciona una parte del cerebro y ciertos aspectos del psiquismo? La verdad es que sirve para conocerse un poquito más uno. Es para uno. Y cuando uno se conoce un poco más, es más fácil entenderle la cabeza al otro. Y ahí tenemos el tema principal. La verdad es que cuando uno le conoce un poco más la cabeza al otro, la convivencia se hace más fluida. En realidad, aumenta la probabilidad de que convivir sea posible o lindo. O sea que entonces, las actividades de psicoeducación sirven para mejorar el convivir, el vivir con. Cuando uno escucha esto, uno dice, pero entonces, todos debiéramos ser psicoeducados, porque si todos recibiéramos psicoeducación, la convivencia mejoraría y nos iría a todos mucho mejor. Los que tenemos este concepto en la cabeza creemos que es así. Pero como es muy difícil que todo el mundo sea psicoeducado, uno lo que dice es, por lo menos, tratemos de psicoeducar a un grupo de personas. ¿Y quiénes son esas? Aquellas que nosotros llamamos agentes de salud mental. ¿Qué es un agente de salud mental? Un agente de salud mental es una persona que ha logrado impactar en nuestro desarrollo emocional. La cosa es así. Ustedes ya lo saben, provenimos de la unión de un espermatozoide y un óvulo. Ahora alguien en el chat me pone yo no lo sabía, digamos así, pero eso debe ser una broma en realidad. Eso no es algo nuevo, ¿verdad? Lo que tampoco es nuevo es que no somos los únicos seres vivos que provenimos de la unión de un espermatozoide y un óvulo. Otros animales no humanos también lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? Cuando los animales no humanos se une el espermatozoide y el óvulo y se produce esa mezcla genética impresionante, ahí se escribe la historia básicamente de ese animal. Va a ser lo que signe la biología, la genética. En el ser humano, ahí comienza una historia que al final hasta termina siendo una anécdota. Se une un espermatozoide y un óvulo, se forma una materia prima original y vamos siendo lo que pase con esa materia prima, pero fundamentalmente en el contacto con otros, en el impacto que nos hagan los otros que nos prestan su humanidad para seguir siendo lo que somos. La idea fundamental es que el ser humano desde este lugar depende de los otros que impactan en la materia prima original para ser lo que vamos siendo. No todos los otros, solo algunos que se llaman agentes de salud mental son los que logran impactar. Si ustedes entendieron este concepto fundamental, se dan cuenta de que hay un grupo de personas que son agentes de salud mental, aunque no tengan ganas de serlo. Se llaman padres. Cuando digo padres, digo en el masculino genérico madres y padres, ¿verdad?
Los padres somos agentes de salud mental, aunque no tengamos ganas de serlo, porque impactamos en el desarrollo emocional de nuestros hijos. Ahora, una persona que impacta en el desarrollo emocional modifica a esa persona. Piensen ustedes, ¿qué hubiera sido si no hubieran tenido los hijos por los cuales están ahora conectados aquí? O si no hubieran tenido hijos, o si hubieran tenido otros hijos. Eran otras personas. Entonces, los hijos también son agentes de salud mental, porque nos modifican. Somos escultores esculpidos. La pareja de uno, cuando uno tiene una pareja estable, afecta, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿verdad? Impacta en el desarrollo emocional de uno. Nadie es el mismo después de 10 años de una relación más o menos profunda, estable, ¿verdad? Que si esa relación no hubiera existido. O sea que los padres, los hijos, las parejas estables son agentes de salud mental. Yo les voy a pedir que piensen en sus agentes de salud mental, pero no vale poner en esa lista aquellas personas que ocupan ese rol que les acabo de decir. No vale ni los padres de ustedes, ni los hijos, ni la pareja, ni nadie que tenga lazos consanguíneos, digamos así. Saquemos a los familiares. Piensen en alguna persona, o unas cuantas, ¿verdad?, que han impactado en ustedes. Entonces yo les voy a contar lo que pasó en mi caso, para que vean cómo funciona esto. Cuando yo entré a tercero de liceo, me tocó el tercero A. En tercero A había un profesor de historia. Y ese profesor generó algo en mí que hizo que yo me decidiera a hacer medicina. Yo no venía por ahí, tenía una posibilidad, pero estaba en otro lugar en mis prioridades para hacer una carrera. Yo creo que estaba seguro que iba a ser algo universitario. Sin embargo, hizo que generara esto. Y yo la verdad que ahora, como médico, me siento muy identificado. No me imagino cómo sería yo si no fuera médico, ¿verdad? Esa persona me cambió la vida. Él no lo sabe. En realidad, fuimos después grandes amigos. Pero el tema es que si yo hubiera estado en el tercero B, yo creo que no era médico. Imagínense lo notable de el ser humano en contacto con otro. Esto es porque tuvo una influencia importante en mí. Y después, al ser amigo mío, y durante años estuvimos conectados, hasta que falleció lamentablemente hace poco, influyó sobre ciertas posturas éticas que tengo. En cuarto de liceo, me tocó otro profesor. Y a ese profesor le debo una gastritis. Cuando yo me encuentro con ciertas personas que son parecidas a ese profesor, en la forma de ser o en la forma de actuar, lo que sea, yo me alejo. De repente me las pierdo. Esas personas tuvieron una actitud que a mí no me gustó, pero yo ya no quiero nada. Y esa persona entonces también impactó en mí. ¿Cuál es el agente de salud mental? ¿El de tercero o el de cuarto? Los dos. Porque un agente de salud mental es una persona que ha impactado en el desarrollo emocional de otro, para bien o para mal. Cuando se le pide a la gente que hagan una lista de sus agentes de salud mental en varias culturas del mundo y se pone cuál es la actividad humana que desarrollan, los que están en el primer lugar son, en general, docentes y en particular maestras. Las maestras tienen mayor probabilidad de ser agentes de salud mental que otras actividades humanas. Solo por esta razón tenemos que reposicionar al docente en el lugar que siempre debió estar. Desde el punto de vista social, tiene que estar en los primeros lugares, porque dependemos de ellas. Porque tienen el cerebro de nuestros hijos 4 horas por día, por lo menos, y el cerebro de nuestros hijos, en el momento que van a la escuela, es de plasticina. Y cuando el cerebro es de plasticina, se puede moldear de una manera relativamente fácil.
para bien o para mal. Cuando yo digo que los padres somos agentes de salud mental aunque no tengamos ganas, eso no lo puedo decir de las maestras. Porque los padres podemos ser agentes de salud mental para bien o para mal. Las maestras tienen 3 posibilidades, por suerte para ellas. Pueden ser agentes positivos de salud mental, pueden ser agentes negativos de salud mental. Pero la mayoría pasan por el costado. O sea, no son nada desde el punto de vista de la salud mental. Por suerte, porque sería terrible tener una actividad donde vos solo podés hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, como nos pasa cuando criamos, ¿verdad? Niños, ¿no? Nuestros hijos. Entonces, es fundamental tener esto en cuenta. ¿Para qué? Para empezar a asociarnos. Asociarnos con los agentes de salud mental probables, que son las maestras de nuestros hijos y los docentes en general. Esto lo tenemos que decir para empezar por acá, no solo porque estoy hablando a gente de una institución educativa a la que ya agradezco esta oportunidad, sino porque hay algo que ha pasado tal vez antes de la cuarentena, durante la cuarentena, y esperamos que no pase después, y es que tiene que ver con esto de tratar de darnos cuenta de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ser maestra o de ser profesor. Pero esta charla no va dirigida a las maestras y los profesores. Esta charla va dirigida a los padres o cualquier persona que haya estado en cuarentena con niños. Y para eso yo tengo que empezar por algo fundamental. Decirles que todos los que estuvimos en cuarentena con niños pasamos un test de desarrollo emocional. Estamos pasando todavía una prueba de nuestro desarrollo emocional. Y para eso entonces les tengo que contar, desde el punto de vista psicoeducativo, qué es el desarrollo emocional. El desarrollo emocional es una parte de nuestro psiquismo que sirve para disfrutar más o menos de la vida. O sea, las personas con un buen desarrollo emocional tienen mayor probabilidad de disfrutar de la vida que si tienen un mal desarrollo emocional. Pero además, las personas con un buen desarrollo emocional, ante una situación adversa, tienen la posibilidad de doblarse como un junco. Y cuando la situación adversa pasa, y siempre pasa, vuelven al estado anterior o crecidos porque pudieron capitalizar la experiencia, porque pudieron hacerse dueños de la experiencia y aprender del fracaso o del dolor. A veces siguen la vida con el dolor para siempre, porque estamos hablando de situaciones terribles, ¿verdad? Y que queda con la marca para siempre. Pérdidas impresionantes, inenarrables, ¿verdad? Y uno sigue, si tiene un buen desarrollo emocional, sigue con esa tristeza metida adentro, pero la vida sigue y sigue construyendo. Cuando tengo un mal desarrollo emocional, tengo probabilidad de quebrarme como una caña seca ante la primera de cambio. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en una situación que de un día para otro me meten en mi casa, tengo que estar con las personas que más amo tal vez, pero todo el tiempo, todas las horas, y no sé hasta cuándo estoy en una situación complicada, adversa. Y por eso la anormalidad, y así se llama, la anormalidad, nos interpela nuestro desarrollo emocional. Porque es en la anormalidad que uno se da cuenta qué tipo de desarrollo emocional tenía. La anormalidad es un test de desarrollo emocional. ¿Por qué yo insisto tanto en la anormalidad? Y ahí no sé si se ve porque yo veo el cartel tapado, pero ahí créanme que dice anormalidad. Porque se confundió en un momento el concepto de nueva normalidad y se empezó a decir que estamos en la nueva normalidad. Y como yo trabajo con niños, me preocupó. Y en la primera de cambio, que es cuando te permiten tener una pantalla, que salís en la tele y esas cosas que a mí no me gustan, pero me llaman y lo tengo que hacer porque, bueno, es una parte, se supone que es un aporte, o yo qué sé. Yo lo primero que dije es, no estamos en la nueva normalidad. La nueva normalidad va a venir y ni sabemos cómo es. Lo que sí estamos tratando de aprender es cómo es la anormalidad. ¿Por qué insisto en esto? Porque a un niño decirle que la nueva normalidad es estar en su casa
con toda su familia, viendo a los compañeritos por una pantalla, tomando clases por una pantalla. Entonces es confundir. La nueva normalidad es lo que va a venir y vamos a hablar de esto. Pero si yo no entiendo que será lo que vendrá, pero a mí me va a ir dependiendo cómo me fue en la anormalidad, entonces es muy difícil entender que yo, si a mí me piden para hablar de la nueva normalidad, me es muy difícil porque no sé de qué estamos hablando en realidad, pero sí sé que lo que aprendamos o lo que estamos aprendiendo en la anormalidad va a ser lo que nos va a dar recursos para la nueva normalidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Analicemos a los padres en una situación de cuarentena. Sepamos que nadie está preparado para vivir todo el tiempo con las mismas personas, aunque sean las personas que más amamos en el mundo. Nadie está preparado para estar 24 horas todo el tiempo y sin saber cuándo termina esto. O sea que eso ya es un problema. Pero además nadie está preparado para una situación impredecible, posiblemente peligrosa, que no está bajo nuestro control y que no sabemos cuándo termina. Todo eso se llama estrés. Todo eso se llama estrés. Y eso es lo que vivieron las familias en cuarentena, como si no estuviéramos todavía. Lo que salvó a las familias es que no era obligatoria la cuarentena, porque la cuarentena en sí mismo genera muchos problemas a nivel emocional, pero todas las cuarentenas que se estudian que generan problemas son las obligatorias. Entonces fue una gran inteligencia del gobierno de no hacerlo obligatorio. Y van a ver el precio que van a tener que pagar los países que pusieron cuarentena obligatoria. Espero que no, pero no es lo que uno desea, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema de la dificultad de las familias? Se ha dicho en un momento que estamos todos en el mismo barco. Cuando uno dice que estamos todos en el mismo barco, es porque estamos todos sometidos a la misma tempestad que se llama coronavirus, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy claros, y yo nunca empiezo a hablar sin aclarar esto. Tal vez estemos en el mismo barco, pero aceptemos que es una especie de crucero, donde a algunos nos tocó estar en un camarote amplio, con un baño privado, con un balcón al mar, y cuando el mar está tranquilo está divino, ¿verdad? Y que incluso tenemos hasta lugares privados donde estar. A otros les tocó un camarote más chico, y se tuvieron que meter allí 8 personas. Y a otro les tocó en la bodega, al lado de la sala de máquinas, donde realmente no saben cómo van a hacer para llegar al puerto. Entonces ahí tenemos 2 tipos de camarotes, digamos así. Aquellos que viven en una situación acuciante, y estamos hablando de familias que no saben cómo darle de comer a sus hijos, no tienen lo que darle, que están en una situación de violencia impresionante o que están a cargo, ya sea de niños o de adultos mayores, en situaciones muy complejas antes de la cuarentena y que metidos en la cuarentena es un desastre, con muy poco apoyo exterior. Y después estamos aquellos que pasamos más o menos bien, algunos muy bien, pero que estamos en una situación de estrés en lo que se llama situación a resolver. ¿Por qué yo tengo que hablar de esto? Porque uno de los temas que necesitamos para afrontar la nueva normalidad es tratar de definir nuestra situación real. Porque cuando a la gente les pasa esto, que confunde una situación muy difícil con una situación acuciante, están en problemas. ¿Saben por qué? Porque nuestro cerebro tiene muchos modos de funcionar, pero tiene 2 que son básicos. En una situación acuciante, el cerebro funciona en modo sobrevivencia. Y el modo sobrevivencia sabe hacer 3 cosas: luchar, huir o paralizarse. Son cosas muy primitivas que lo hace cualquier animal inferior. Inferior digo porque la escala la hicimos nosotros, ¿no? Pero bueno, animal no humano, ¿no? Es lo que saben hacer, ¿tá? Actúan en sobrevivencia. El objetivo de la vida es sobrevivir, reproducirse y después ya está. Pero nosotros, si resolvemos que realmente mi situación es terrible, porque hay padres que han escuchado esto, después me llamaron, porque son conocidos, y me dicen, pará, pero me vas a decir que mi situación no es acuciante, y les aseguro que no es acuciante. Es muy difícil,
pero no es acuciante. Acuciante es la que dijimos. Necesitas, al contrario, ponerte en situación a resolver. ¿Por qué? Porque vos necesitas el cerebro en convivencia. Y el cerebro en convivencia tiene 1000 posibilidades de resolver los problemas. Lo que pasa es que a veces se nos ocurre una o dos y después la quedamos y nos volvemos locos y decimos, no, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. De repente viene alguien, che, ¿y por qué? No se me había ocurrido. Eso se llama resolución creativa de problemas. Y si algo necesitamos en una situación como la cuarentena, y lo vamos a necesitar más en la nueva normalidad, es tener el cerebro en modo convivencia, porque vamos a necesitar resolución creativa de problemas. Y ahí tenemos a las familias con resolución creativa de problemas y a los colegios con resolución creativa de problemas. Porque no se crean que las instituciones educativas, y les aseguro que no hablé con nadie del Elvio, los están esperando sabiendo perfectamente cómo va a ser esto de poner a algunos, poner a los otros no sé qué. Es lo que les pasó al principio cuando quedaron, y quedamos todos perplejos, y la gente me llamaba diciendo, che, le están mandando 500 trabajos, che, este colegio, no, yo no le voy a pagar porque no le mandó ningún trabajo, porque al principio es así, en esta situación que nadie tiene ni idea, al principio tenemos que ir viendo. Por supuesto que hay todo un plan, seguramente, me consta, eso me consta en el Elvio y en otras instituciones, que están tratando de hacerlo mejor. Pero ¿cómo haces para planificar algo de algo que no sabes de qué se trata? Entonces, la situación fundamental es entender que tenemos que tener indulgencia con las madres y con los padres que pasaron con esto, e indulgencia con las instituciones educativas, y dar chance. Para eso no hay mejor cosa que asociarse. O sea que lo primero que tenemos que hacer es definir la situación real. Vamos a suponer que tenemos una persona, un grupo de personas, unas familias que dicen, sí, mira, tenés razón, mi situación es a resolver, no es acuciante. Entonces ahí sí me animo a decir algunas cosas. Porque las otras necesito a lo público y a las redes de soporte social para que los ayuden. Yo puedo decir alguna cosa, pero tengo que ser muy cuidadoso. Y yo asumo que ahora todos los que están escuchando esto tuvieron situaciones más fáciles o más difíciles, pero siempre situaciones a resolver. Cuando yo me pongo a actuar con el cerebro en modo convivencia, lo que pongo sobre la mesa es una serie de circuitos cerebrales que me permiten elegir los comportamientos a emitir, no siempre en función de las emociones que sienta, no siempre en función de las ganas que tenga, ni de las necesidades inmediatas. Supónganse que yo tengo mi casa muy clarito, que solo se usan las pantallas de lunes, de lunes a viernes para temas académicos y sábados y domingos para juegos, para videojuegos. Supónganse, y eso está grabado a fuego, no sé cuánto. Pero ahora estoy en esta situación. Tengo que en mi cerebro en modo convivencia aguantarme lo que me da rabia de esto y dejar a mis hijos un poco más en las pantallas. ¿Por qué? Porque tengo que teletrabajar, y si no, no trabajamos, ¿no? Y bueno, ¿y eso está bárbaro? No, no es, pero eso de que lo ideal es enemigo de lo bueno. Entonces hago esto que no está tan bueno, pero bueno. Y entonces empiezo a flexibilizar un poco. Para actuar con el cerebro en modo convivencia yo tengo que autorregularme. Es decir, tengo que tomar decisiones evaluando y no siempre sacado, digamos, por las emociones, que además van a ser muy diferentes cada día, porque en la situación de cuarentena se empieza a complicar nuestras emociones. Y empiezan a aparecer emociones de tristeza y de enojo y de preocupación y de incertidumbre. Eso no quiere decir que la hayamos pasado mal. Y yo sé que no la pasamos tan mal, porque el 80 y pico % de los 1.453 personas que contestaron una encuesta que hicimos con Roberto Balaguer dicen que la situación fue, o sea que la pasaron en forma placentera o placentera con problemas. O sea que eso está bien. No es representativo de nada, pero son casi 1.500 personas que contestan eso. Y en realidad agrego 300 más de colegios que hemos hecho, digamos, esto. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos autorregularnos. Si yo necesito autorregularme, y la autorregulación la va a necesitar muchísimo para lo que se viene, yo necesito conocer algo más del sistema de autorregulación. Una de las cosas fundamentales es que el sistema de autorregulación tiene un enemigo básico, que es igual que la kriptonita con Superman, que se llama estrés.
El gran enemigo del sistema de autorregulación es el estrés. Entonces, como ese estrés, estar encerrado con las mismas personas todo el tiempo, y como ese estrés está en una situación donde al principio pensábamos que nos iba a matar a todos, o que yo qué sé, entonces la verdad es que pasamos por una situación de estrés. ¿Qué tengo que hacer yo? Si conozco al enemigo, entonces puedo combatirlo mejor. Y hay una cosa que debilita al estrés, que son lo que nosotros hacemos para que cada día se parezca a sí mismo y para que el día sea previsible. Todo lo que hace que nuestro día sea previsible baja el nivel de estrés. ¿Y cómo se llama aquello que nosotros hacemos para hacer el día previsible? Se llaman rutinas. Rutinas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con las 10 personas? Fueron 10, que nos llamaron desesperados, por favor, no me importa que sea presencial. Y yo digo, pero yo tengo el COVID, porque lamentablemente tuve el COVID, pero está todo bien. Le digo, pero en el momento que me llamaban, digo, yo tengo COVID, digo, no vas a venir a mi casa. No, pero no, porque lo único que les pasaba es que no tenía rutinas. Les aseguro que era eso. Fue poner rutinas y la cosa empezó a mejorar. Las rutinas son fundamentales. Por eso hay horarios para entrar a clase, para salir de clase, para el recreo, para lo que sea, y por eso que decimos los chilenos, no es cuando tengas ganas, volvés del recreo, es cuando sonó el timbre y tenés que venir, porque eso le hace bien al cerebro. No es tipo cuartel, son rutinas que tienen la flexibilidad que necesitamos, para eso necesitamos un desarrollo emocional adecuado. Organizar el comportamiento basal es fundamental. ¿Qué es el comportamiento basal? Es aquello sin lo cual se nos complica. Y hay dos de estas tres cosas que son fundamentales. Y es la alimentación y el sueño. O sea que las rutinas de alimentación y de sueño fueron fundamentales en estos casos. Estas personas que yo les decía, comían cuando se les cantaba, dormían cuando se les cantaba, se confundieron, se pensaron que estaban en vacaciones, que también tienen una rutina. Acuérdense que las vacaciones tienen la rutina de vacaciones, pero son rutinas al fin, porque no es que cada día hacemos cosas totalmente diferentes, sino es insoportable para el cerebro. Entonces, alimentación, sueño e higiene. Eso que hace nos pauta el día y nos da patrones, ¿para qué? Para organizar el resto del comportamiento, las tareas académicas laborales y las tareas de ocio, donde hay que, sin duda, administrar lo electrónico de lo no electrónico. Todo difícil para hacerlo, pero por lo menos si uno lo sabe, tiene un objetivo y le da un sentido a las cosas que está haciendo. Vamos a suponer que tenemos las rutinas más o menos organizadas, ¿tá? Y en la nueva normalidad las rutinas se van a tener que reacomodar. Por eso hay gente que ya está haciendo que sus chiquilines se vayan a dormir, digo, los que todavía siguen con actividad de cuarentena. Los que todavía no ingresaron a las instituciones educativas presenciales. Bueno, ya están haciendo que se vayan a dormir a los horarios de antes o lo que sea. Bueno, el tema es que yo necesito saber que hay factores que aumentan el estrés. Y si yo los conozco, los puedo combatir. En una situación de rutina, hay algo que es fundamental entender. Que el sistema de autorregulación, fundamental para convivir, se empieza a afectar cuando el organismo entiende de que le está faltando energía. ¿Y cuándo nos falta energía? Para el cerebro, después de 6 a 8 horas de no ingerir nada. Por eso hay que hacer colaciones. 6 a 8 horas sin nada, ya el cerebro se empieza a poner nerviosito, por decirlo de una manera. Empieza a decir, che, la convivencia es un lujo. Yo necesito sobrevivir, no está llegando nada. ¿Cómo sé yo que yo tengo que salvar esto? Y hay una parte de las 24 horas que estamos 6 a 8 horas sin comer. Eso se llama ayuno nocturno. ¿Y cómo lo deshacemos? Con el desayuno, fundamental para convivir. ¿Por qué? Porque el cerebro que no desayuna, o sea, que no recibe después de levantarse comida, está en peligro y es uno de los estresores fundamentales, el ayuno prolongado. En todos lados, o sea, en todas las partes del día. Si una persona hace dieta hipocalórica y ingresa poca energía, a veces adelgaza, pero resulta que cambió el carácter, ¿no? Dice, era un gordito simpático y ahora es un flaco insoportable. Lo digo así porque antes decía una gordita cosa y ya me dijeron que no sé qué, machista, yo qué sé. Bueno, entonces lo digo ahora con gordito. Bueno, la idea ¿cuál es? Es que esto no es de casualidad.
cuando uno hace dieta, pasa momentos de mucho estrés por esto, porque el cerebro no sabe que es para la forma, digamos así, para la salud y todo lo que sea, porque ayunar no es salud, es para la forma. Bueno, ¿la idea cuál es? Que yo necesito que los chiquilines desayunen, porque cuando yo obtengo esa energía, el sistema de autorregulación se une a otros sistemas que son fundamentales para el aprendizaje. Esto es en general. Hay cantidad de gente que está acá, que en estos momentos, pobres, no pueden hablar porque el micrófono está cortado, que dirían, perdóname, nunca desayuné en mi vida y ando bárbaro. Y tienen toda la razón del mundo. Porque esto es en general. ¿No? Es estadísticamente el 80 y pico % de las personas que no desayunan dañan su cerebro. Pero hay otros que al contrario se dañan porque se sienten mal cuando desayunan. Entonces esos no tienen que desayunar, ya está. Pero la verdad es que una cosa es uno, adulto, y otra cosa es un niño que le decimos, nada, si no querés no desayunes. Bueno, dale, que estamos apurados, no desayunes y andate al liceo. ¿No? En una encuesta que yo hice en adolescentes, solo el 30% desayunaba de manera, digamos, regular. Y eso coincidió con otra encuesta hecha por la Escuela de Nutrición de nuestro país. ¿Ah? Eso es tremendo. Yo sé que hay docentes acá, pregunten a sus alumnos quiénes desayunan y qué desayunan. No importa, con un poquito de leche ya está, digo, ¿no? Por lo menos el cerebro se calma, digamos así. Dice, no, energía tengo. ¿Ah? Bien. Ahora, el sistema de autorregulación, fundamental para convivir, se gasta a lo largo del día y necesita repararse en la noche. Si tenemos un sueño de por lo menos 6-7 horas y continuado, y además que no esté el cerebro en contacto con pantallas por lo menos 2 horas antes, tengo un sueño que puedo decir que es bastante adecuado y es reparador. Pero el sueño no adecuado afecta al sistema de autorregulación. O sea que si uno duerme mal, la posibilidad de convivir con él está más complicadita. Estos dos factores se llaman controlables. ¿Por qué? Porque cualquier papá puede poner las cosas como son y decir, pará, en esta casa se desayuna y en esta casa se duerme a tal hora y se van a dormir a tal hora. Pero yo tengo que estar persuadido de esto. No es porque lo dijo el doctor no sé cuánto. Es porque cuando la neurociencia nos informa el destrozo que es no desayunar para la mayoría de la gente y dormir mal para la mayoría de la gente es impresionante. Tanto es así que yo, cuando leí todo esto, digo, yo no sé si lo voy a decir. ¿Saben por qué? Porque se piensa que si el sueño de nosotros volviera a ser como debe ser, que es más cerca de cuando se pone el sol y levantarse siempre a la misma hora y cerca de cuando sale el sol, la mitad de las patologías psiquiátricas se terminaban. Y yo digo, vos, escuchame, yo tengo que vivir también. Pero eso es una maldad, digamos así, ¿verdad? Tenemos que tratar de generar bienestar a través de cosas tan controlables como estas. El otro factor de estrés fundamental ya es más complicado porque no está totalmente bajo nuestro control. Se llama vínculos no adecuados. Cuando tenemos alteraciones vinculares en casa, o sea, cuando en la casa o en la clase los vínculos no son adecuados, la probabilidad de que el estrés haga estragos es grande y lo que hace es afectar el sistema de autorregulación. Acuérdense, el sistema de autorregulación es para convivir y cuando se apaga una parte de ese sistema es para sobrevivir. Y muchas veces yo tengo que sobrevivir en mi casa. Tengo que tratar de flotar hasta que algún día me vaya, por ejemplo, si tengo malos vínculos. Entonces es fundamental entender esto. ¿Cómo se llama esto? Estresor por demasiado de algo malo. Y si yo pongo estresor por demasiado algo malo, alguien puede sospechar, para. Si pone esto es porque también hay estresores por demasiado de algo bueno. Sí. Todo lo que es demasiado es un lío para el cerebro. El cerebro no puede con lo demasiado. Puede muchas veces con lo mucho, pero con lo demasiado se le complica. ¿Y qué es demasiado? Demasiado es, por ejemplo, los estímulos excesivos. Demasiados estímulos al chiquilín lo complican. Cuando los bebés, cuando los niños chiquitos en la primera infancia, cuando los preescolares, están sometidos a 1500 estímulos, pantalla o no pantalla, la pantalla es impresionante lo que les hace en el cerebro, especial, por eso la Academia Americana de Pediatría, ustedes saben que prohibió
en los primeros años la pantalla, o sea, es 0 segundos, no es cuántos segundos puede estar un niño, no. ¿Ah? En los primeros 5 años en realidad, lo que pasa es que están tratando de ajustar porque saben que fracasan igual, pero en los primeros 3 años sin duda que no pueden estar en pantallas, es porque esto es estrés para el cerebro. Pero no es solo pantallas, es llevarlos acá, llevarlos allá, para acá, para allá, para acá, ¿no? Que están como en una cosa de continuo acceso a la información. El empacho de estímulos materiales, cuando los chilenos tienen de todo material y cuando los padres dicen no sé ya qué regalarle porque mirá, tengo regalos no desenvueltos del cumpleaños anterior y ahora lo van a llenar a más de regalos chilenos. Bueno, esto es impresionante. Miren, si algo me sirvió el tema de tener que atender por Zoom, es conocer el dormitorio de los chiquilines, de algunos chiquilines. Les aseguro que Disney World es un desierto. Esto es exagerado, pero la verdad es que no podés estar tranquilo en un cuarto así. Es una juguetería, pero de esas que uno dice, me quiero ir porque es demasiado, estoy empalagado. Y yo le pedí a los padres que realmente vaciaran el cuarto. No sé si me van a hacer caso o no, pero les dije que en el caso de él era impresionante cómo él estaba hiperestimulado, no solo por lo que yo les había dicho, que ahora empiezo a dudar, ¿no? Le habré errado, digamos, y el único problema que tiene es que vive en un mundo de hiperestímulo. Bueno, son todas esas cosas que uno empieza a aprender con estas historias. Y por supuesto lo que ustedes ya se imaginan, el gran estresor de nuestra época, que es el uso problemático de pantallas. ¿Ah? Problemático. ¿Ah? Si yo tengo que decir qué pasó en la cuarentena, lo que hubo más es estímulos excesivos y uso problemático de pantallas, ¿verdad? Como estresor. El empacho de estímulos materiales bajó. ¿Eh? Los padres no compraron tanto. Pero miren lo que pasó. Yo le dije a unos padres que era fundamental que su hijo jugara juegos de mesa. Entre otras cosas porque yo lo había visto una vez nada más, y cuando quise jugar un juego con dado, el chiquilín el dado lo conocía, pero no sabía cómo se movía en un tablero. Era un genio, estamos hablando de un chiquilín de 9 años, con la pantalla, un genio total. Bueno, entonces, claro, el chiquilín estaba todo el tiempo conectado, cuando me llaman a las 3 semanas de haber empezado la cuarentena, le pregunto al niño qué hace, no sé qué, todo lo que hace es pantalla. Entonces, le digo a los padres que tiene que jugar un juego de mesa, dice, sí, vos ya me lo habías dicho, pero él lo rechaza de una manera impresionante. Entonces me muestra el juego. El juego que le compraron era de una complejidad y una cosa, todo muy lindo, todo con unos dibujos espectaculares. Y le digo, pero no es eso. Estoy hablando del ludo. No era eso. Lógico que rechaza eso. Ah, entonces pará, lo que pasa es que ahora cerró esta juguetería, pero voy a esperar que abra el shopping para comprarle el ludo. No. Construí el ludo. Agarrá a tu hijo y construyan el ludo. Yo no les quiero contar todas las ganadas. Muchas son perdidas, pero estas que les cuento me sirven a mí. Porque les seguro que fue un éxito, pero no jugar al ludo, porque Chiquín jugó, tiró 2 veces el lado. Pero construir el ludo fue genial. Es la primera vez que estos padres se ponen con ese niño a construir algo con ellos, con los hijos, porque aprovecharon todos, digamos. Y el Chiquín estaba loco de la vida y nos mostraba lo que había pintado él y lo que no sé qué, no sé cuánto. Esa pavada, entre comillas, es fundamental. Acá tenemos nosotros entonces uno de los temas que tenemos que rever para la nueva normalidad. Porque se supone que lo que se viene no puede ser igual a lo que dejamos. Entonces, nosotros podemos, en primer lugar, bajar el nivel de estrés con rutinas. Podemos reconocer los estresores y actuar sobre ellos. Pero también podemos hacer actividades específicas. Se llaman actividades antiestrés. Y los que le pusieron realmente la tapa a esto son los orientales. No los 33 orientales, los orientales aquellos que nos traen el yoga, que nos traen el tai chi, que ahora los occidentales le compraron el mindfulness, ¿verdad? Pero es verdad que no es que todo el mundo se tiene que ir a hacer yoga y tai chi y todo eso, ¿verdad? Si alguien puede, está bárbaro y le sirve. Es simplemente hacer actividades que nos pongan un poquito la mente en blanco, que nos ayuden a administrar nuestras emociones, nuestras conductas y nuestros pensamientos, y no que seamos gobernados por ellas.
Esas son las actividades antiestrés. Los que uno dice, la pasé tan bien, y no necesariamente me divertí. No es, estuvo re divertido, estuvo re bueno, estuvo de más. No eso. Es simplemente, ¿y qué hiciste? Nada, estábamos ahí, mirábamos, estábamos con las vacas de repente ahí, y de repente caminábamos. Bueno, eso es lo que estamos necesitando, porque eso es lo que alimenta el sistema de autorregulación. Lo que pasa es que si yo digo esto, no convenzo a nadie. Pero si yo avanzo un poco más, tal vez sí pueda convencer. Porque ¿cuál es el lío que tenemos y que vamos a tener? Que tenemos probabilidad de tener. El estrés es lo que aumenta la probabilidad de disregularnos. Y como lo que se viene es desconocido, también puede ser un factor de estrés en sí mismo, como fue la cuarentena. Y acá tenemos dos personas disreguladas. Lo que pasa es que uno tiene derecho a estar disregulado, todo el mundo tiene derecho, pero otro, como es padre, tiene que hacer algo con su sistema de autorregulación. ¿Por qué? Porque miren a este niño. Está en cuarentena, supónganse, ¿no? Entonces, no le sale la tarea y grita y dice, no me sale la tarea. Imagínense cómo se empieza a poner. Rompo el lápiz, rayo toda la hoja. Siento mucha rabia y frustración. ¿Qué tienen ustedes aquí? Tienen un comportamiento que uno lo ve, y no hay que ser psiquiatra para darse cuenta que este chiquilín está muy mal adentro, ¿verdad? Y además tiene una emoción que la manifiesta. Ahora, tenemos que entender algo. ¿Yo me enojo y rompo todo porque no me sale la tarea? ¿O me enojo y rompo todo porque no me sale la tarea y pienso cosas que me hacen ponerme así? Porque lo que hace poner así a una persona, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, es lo que está pensando sobre lo que le está pasando. Este chiquilín piensa que al que no le salen las tareas de la escuela es un burro y un estúpido. Y eso es un pensamiento de lo que se llama los pensamientos automáticos, que vienen de otra cosa más compleja, que son pensamientos más centrales, del tipo, el que se equivoca es un loser y no sirve para nada. Esto, que lo puede pensar un niño ya desde chico, es porque alguien se lo enseñó. Nadie nace con estos pensamientos. Nacemos con la posibilidad de aprender determinadas cosas. Y una de ellas es esta. Y entonces, lógico, está condenado a no equivocarse. Y son los chicos que lloran porque no se sacaron 10 y se sacaron 9. Y vio que había 3 o 4 y se sacaron 10. Y ahí tienen. Estos son pensamientos aprendidos. La cuarentena desveló, sacó el velo a gran cantidad de chiquilines con estos pensamientos. Y los padres se dieron cuenta que lo que las maestras decían era como decía. No era que es una maestra, muy quisquillosa o que quiere que... No, resulta que ese chiquilín que se frustra con mucha facilidad en casa no lo hace, porque en realidad en casa le damos todo. Y entonces no se frustra. ¿Cuál es el punto? Que yo necesito entender que mi hijo tiene determinadas emociones y comportamientos, y eso no es entenderlo, eso es observarlo. Para observarlo tengo que estar. Ahora estuve. Pero esto se debe a pensamientos que yo tengo que interpretar. O sea, tengo que investigar qué pensamientos están en la base de esta historia. Y acá lo que tenemos que saber es que cuando un niño está disregulado, necesita un adulto regulado. Y acá tenemos a una gran cantidad de adultos, yo veo acá 275, que nos disregulamos y tenemos derecho a disregularnos. Pero cuando tenemos un niño disregulado, tenemos que saber regularnos de nuevo. ¿Saben qué es esto? Cuando un adulto o un niño se disregulan es porque perdieron el control. La gente le dice, vos estás descontrolado. Sí, esa es una forma. Pero emulemos esto a un control de la televisión. Y entonces el adulto debe retomar el control. Nosotros le pedimos a nuestros hijos que se controlen en un estado de descontrol nuestro. Te vas a quedar así, porque te vas a quedar sin comer, porque te vas a no sé qué, y vas a hacer los deberes, ahora no los llevas, los deberes no los llevas, porque no hiciste lo que yo te dije cuando te... Tengo un adulto que no está bajo control y está tratando de que la otra persona se controle. Cuando la otra persona se pone en modo sobrevivencia y raja, lucha o se paraliza. Retomar el control. Cuando uno tiene un control,
puede cambiar de canal o bajar el volumen. ¿Se puede bajar el volumen de nuestras emociones? Es muy difícil. Lo que hay que hacer es tratar de bajar el volumen de los pensamientos. El volumen, digo, el ruido, ¿no? No el volumen de cantidad de pensamientos, sino del ruido, ¿verdad? Como cuando bajamos el volumen de la tele, ¿no? Y acá tienen ustedes que la emoción puede ser emulada a un aroma, que puede ser agradable o desagradable. Y los pensamientos pueden ser emulados a una especie de aerosol que tenemos, ¿no? Y que largan la emoción. Yo puedo controlar el aerosol. Lo que no se puede controlar es el olor que larga. Entonces yo lo que puedo hacer, como se ve acá, es bajar el volumen de nuestros pensamientos. ¿Y eso cómo lo hago? Con actividades antiestrés. Y eso lo tienen que encontrar cada uno. ¿Cuáles son las actividades que a ustedes les paran los pensamientos? Se llaman stop del pensamiento. Se llama stop del pensamiento. Parar el pensamiento es lo que tenemos que aprender. Y cada uno que lo haga como pueda. Yo no lo voy a enseñar, digamos, acá, pero porque no me da el tiempo y esto no es un curso, esto es una charla, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que vale la pena. En internet ponen relajación, ponen respiración consciente, ponen meditación y ahí tienen formas de bajar el volumen de los pensamientos, la intensidad de estos, ¿verdad? O ponen yoga, o ponen tai chi, o alguno que dirá, mira, a mí en realidad lo que me sirve es, voy a decir algo espantoso, pero yo sé que esto está grabado y la quedo, pero no importa. A mí lo que me sirve es un cigarrillo por día, que yo me retiro esos 10 minutos, me resetean el cerebro. Yo como psiquiatra, y sin que le diga a nadie, le digo, y bueno, dale. Claro, acá de repente hay cardiólogos todos, me están ya denunciando al colegio médico, digamos, pero lo que yo les quiero decir es dentro del sentido común. Si yo tengo una actividad que realmente me hace bien, hay que hacerse un mimo por día de 10 minutos y de repente 2 veces por semana ir al club o lo que sea, esos son mimos más grandes. Porque necesitamos adultos regulados y en la nueva normalidad lo vamos a necesitar. Esto es lo que vimos hasta ahora. Entonces yo tengo acá una persona autorregulada. Pero esta persona puede estar autorregulada y no importarle nada al otro. Porque acá falta algo fundamental. La nueva normalidad. La nueva normalidad implica otras cosas. Los padres en esta normalidad estamos dando examen, lo dijimos. El resultado se va a entregar en unos meses, espero que sea dentro de poco, en la nueva normalidad. El test de desarrollo emocional, que damos en la cuarentena, nos puede generar, ante una situación normal nueva, una oportunidad de desarrollar el arte de educar. Y en la palabra arte yo quiero que se lleven 5 conceptos. La A, fundamental, que es el amor, que lo han demostrado en esta cuarentena la mayor parte de los padres, porque hay que ser héroe para poder pasar esto como lo pasamos. La atención, que mejoró en la cuarentena porque los chiquines se sentían atendidos y no pueden creer cantidad de padres que estuvieron reencontrándose con sus hijos y sus hijos estaban mejor. Claro que estaban mejor, porque estaban pidiendo atención hace tiempo y ahora la atención estaba ahí. Tuvieron respeto, si desarrollaron bien el arte de educar. ¿Respeto por qué? Respeto por la individualidad, es decir, por no comparar a nuestros hijos entre sí. Los hermanos son hermanos, pero no son comparables. Respeto por el insondable misterio que hay en cada uno de los chiquilines que tenemos en casa. Nadie sabe qué va a ser de ellos y la sorpresa que nos van a dar. Pero donde reciban por lo menos estas 3 va a estar bárbaro. Y no les digo nada si esto tiene tiempo. Y el tiempo ahora lo tuvieron. Y cada uno sabe qué hizo con ese tiempo. Ahora, nada de esto tiene que ver con esto que yo les decía al principio. Una persona puede tener una capacidad de autorregulación, todo eso, pero si no tiene empatía, estamos complicados. La empatía es lo que completa al modo convivencia. Convivir se puede con una persona autorregulada, pero es una pena que no exista la empatía, porque esa persona pasa por al lado nuestro y no nos dejó nada.
Si es que no nos hizo daño, porque una persona autorregulada, totalmente sin empatía, nos puede hacer daño. Pero suponiendo que no, es una pena. Pasó por el costado, me da lo mismo. ¿Ah? La empatía nos hace queribles, hace que uno sea extrañado, entrañables, ¿verdad? Y la empatía puede ser con los míos y con desconocidos. Es lo que practicamos en esta cuarentena. ¿Qué es empatía con los míos? Cantidad de personas en la encuesta que hicimos con Balaguer dijeron que los chiquilines empezaron a ayudar en casa. Nunca habían ayudado, porque eran príncipes. ¿Mm? Y se transformaron en un equipo. O sea, formaron parte del equipo y se sienten bárbaros con eso. Eso es empatía con los míos. Y vieron hacer cosas empáticas porque vieron cómo el papá ayudaba a la mamá y vieron cómo la mamá tenía un bebé y entonces el mayor, que nunca había hecho nada, dejaba un poco la computadora y se iba a cambiar al bebé porque la mamá en ese momento no podía. Pero también vieron cómo se llamaba todos los días al abuelo. ¿Mm? Y esos son los míos también. Y no lo puedo ver al abuelo, pero la llamada esa le alegraba el día al abuelo. Y también vieron en la tele como otras personas que no estaban muy bien aparentemente, el tiempo que tenían lo usaban para darle comer a otros, y se llamaban ollas populares. Y otros, que tenían un buen pasar, se organizaron entre ellos y le dieron una cantidad de millones de dólares a el coronavirus para que puedan las cosas estar mejor. ¿Mm? Y resulta entonces que vimos cómo es la empatía con desconocidos. Y vieron cómo mi papá fue a la casa del vecino que vive hace solo 8 años en el apartamento, digamos, en el mismo edificio que nosotros, pero no sabemos cómo se llama, porque solo hace 8 años que vive allí, ¿verdad? Y es un señor mayor, y nos enteramos que se llama Miguel y que no tiene ningún familiar, y que se ha quedado sin amigos porque es muy mayor, y los amigos se empiezan a ir. Y entonces no tenía quien le haga los mandados porque él no podía salir. Y se le empezó a hacer mi papá o mi mamá. Y entonces a mí se me ocurrió ponerle un dibujito. Y Miguel ahora tal vez sea un amigo. ¿Mm? Lo que sí sabemos es que yo vi hacer cosas. Cuando veo hacer cosas, mejora la empatía, la probabilidad de desarrollar empatía. O sea que las estrategias para transitar la cuarentena, estas no alcanzan. Necesito un ambiente promotor de empatía. Y no es para la cuarentena, es para lo que se viene. Porque lo que se viene va a necesitar una empatía enorme, porque hay gran cantidad de personas que no sabemos cómo van a quedar, desde lo laboral, desde las angustias de su estado psicológico. ¿Eh? Aunque no es que no tengan para comer, pero el tema es que perder el estatus que tenían desde cierto lugar también les va a complicar. Entonces necesitamos ser muy empáticos para ver quién necesita ayuda y a quién podemos ayudar. El arte de educar implica, por supuesto, asegurar a nuestros hijos alimentación y seguridad, darle las vacunas, la ropita, la casa, ¿no? Tener un ambiente donde podemos estar contra el frío, y cuando hay mucho calor también podemos ayudar, ¿verdad? Lo que sea. Eso es lo básico, lo que se llaman las necesidades básicas satisfechas. El arte de educar implica esto. Pero el arte de educar va un poco más allá. Tiene que ver con lo que la gente llama educación y preferimos llamarle instrucción, porque educar es lo que estamos viendo hasta ahora. Instrucción, ¿qué es esto? Esto es la institución educativa que elegimos para nuestros hijos y que nosotros tenemos que aliarnos con ella porque es fundamental. Porque acuérdense que le enseñamos al niño a ser persona, pero la escuela le enseña a ser persona en sociedad. Por eso, cuando los padres dicen, a mí en casa no me molesta, yo no sé, debe ser que tengo un problema contigo. Lo que pasa es que nosotros educamos justamente para que nuestro hijo pueda estar afuera con otros. Porque acuérdense que educamos para que un día puedan solos y educamos para cuando nosotros no estemos. Esto es medio, puede ser angustiante para alguno, pero es así. La educación es para que se defiendan solos los chiquilines. ¿Mm? La institución educativa es básica porque en estos momentos, entre otras cosas, no hay barrio. Y la institución educativa le da las cosas que antes le daba el barrio. Por supuesto que siempre fue importante la institución educativa, pero uno podía aprender ciertas cosas en el barrio, ¿eh? Donde el concepto de amistad, de repente en la escuela, en el colegio, no se desarrollaba tanto porque justo le tuvo mala liga, digamos, con la generación que le tocó, lo que sea, pero el barrio complementaba. Ahora no. Ahora mis amigos son, bueno, y las personas adultas que están ahí, y donde yo aprendo a respetar y toda la historia,
son fundamentales porque son modelos agentes posibles de salud mental. ¿Cuál es el problema de la nueva normalidad? El problema de la nueva normalidad es que va a cambiar la cosa. Y uno se empieza a poner nervioso. Pero ¿saben qué? Si entendemos esto como viene ahora, nos ponemos menos nerviosos. Porque lo que va a cambiar es la forma. Lo que va a cambiar es la forma. Lo que está cambiando es la forma. Porque nuestra forma era que si vos tenés un mate, y hay gente, che, querés un mate, esa forma cambia. Y la macana es que va a cambiar el abrazo y el beso. Y nosotros somos tremendamente besuqueros. Eso en otro país, dicen, ¿qué está haciendo este tipo que me da un beso? ¿No? Va a cambiar la forma del abrazo y del beso. El problema es que cambie el amor. Ese es el problema. El problema es que puede cambiar la reunión con amigos y de repente lo tenemos que hacer de a 4 y antes lo hacíamos de 10 porque somos una barra de 10 y ahora tenemos que hacer varias reuniones. El lío no es que cambie una reunión que en lugar de 10 es de 4. El lío es que perdamos la amistad, no que perdamos la forma de reunirnos por un tiempo de a 4. El tema no es que nos cambió porque ahora es terrible, porque en la nueva normalidad no se pueden hacer cumpleaños donde se invita a toda la generación poniendo 500 inflables y el pelotero, sin el pelotero un cumpleaños, sin el pelotero, ¿cómo es esto? Y sin, ¿no? El problema es que perdamos, no el pelotero, que perdamos las ganas de estar con otros, la necesidad de estar con otros. Pero el problema es que yo perdí la forma de mi trabajo porque no puedo trabajar como antes. Y me disminuyó el trabajo y no sé si me van a echar. Y es verdad, pero no perdiste el sentido de la vida, ¿no? Y es terrible lo que te está pasando. ¿Y de qué estoy hablando yo? No de formas, estoy hablando de contenidos. Este es el drama. La nueva normalidad va a venir con nuevas formas, seguramente, pero no con nuevos contenidos. Y esto me lo enseñó una psicóloga que se llama Lorena Stefanel. Los contenidos, ¿qué son? Los que le dan valor a la forma. El problema es si creemos que la forma es lo que nos hace ser lo que somos. Y ahí tenemos a las personas que cuando cambian la forma se destruyen, porque les parece que la forma un poco más redondeadita y no la formita que tenía antes, los hace menos gente. El contenido es que yo te quiero a vos por cómo sos como persona, no por la forma de tu cuerpo. Que está buena tenerla bien, pero en realidad eso nos la vendieron de esa manera, porque esta forma que vos tenés flaquita y lo que sea, si estábamos en otra época, te internaban por enferma, digamos, eso lo sabemos todos. El problema, ¿cuál es? Que confundir formas con contenido es un poco de nuestra época. Como los contenidos le dan valor a la forma, se llaman valores. Y es eso lo que no va a cambiar, no nos cambió. Porque la mayor parte de la gente que contestó esta encuesta, que yo por lo menos sé lo que opinaron 1.453 personas, no digo que ese sea todo el Uruguay, ni que es representativo de nada, es una muestra de conveniencia, la verdad es que esos valores, la mayoría muestra una necesidad impresionante de estar con otro. Y la mayoría reconoció como valor fundamental el prestarle atención a sus hijos y redescubrirlos. ¿Valores qué? ¿Qué tipo de valores? Cada uno tiene los valores que tiene y nadie tiene derecho a decir, no, los valores son estos, estos y estos. Pero ojalá esos valores tengan algo en común. Valores donde el otro aparezca como muy importante. El arte de educar implica hacer que nuestros hijos desarrollen recursos que son intelectuales, afectivos y éticos, para que nuestros hijos hagan buen uso de su libertad, para que puedan desarrollar un sentido a sus vidas, pero siempre en función del otro como cosa fundamental. Y para que cuando los valores se enfrenten, y les va a pasar, y haya que ordenarlos, y entonces vos vas a decir, lo que pasa es que acá tenés un valor superior y un valor inferior, elijan por el superior. Entonces vamos a terminar. Y vamos a hacer lo siguiente.
Yo quiero hablar de la nueva normalidad y tengo que hablar de la cuarentena. ¿Mm? La verdad es que la nueva normalidad va a depender de lo que hicimos en cuarentena. Y la cuarentena puede haber sido una pérdida de tiempo o una ganancia de cantidad de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué aprendimos en la cuarentena para que nos cambie la nueva normalidad y que no sea las cosas que no nos gustaban demasiado de la antigua normalidad. Lo peor que nos puede pasar es que la nueva normalidad sea exactamente igual a como era la antigua. Aunque ustedes digan, no, pero la mía era espectacular. Sí, pero siempre se supone que hay que crecer un poco más. Y entonces yo me voy con esto. Les pido que hagan, que se lleven esta frase, no la tienen por qué anotar, pero si siquiera anótenlo, y hagan una reflexión. A partir de ahora, estaría bueno, no es obligatorio, que luego de esta experiencia de convivencia a mí me pasara tal cosa. Por ejemplo, y ahí pongan ustedes lo que quieran, de lo que descubrieron en la relación con sus hijos. Y en septiembre, yo no los voy a llamar, pero abran el papelito de lo que completaron aquí y vean a ver si lograron hacer algo con eso. Eso se llama compromiso de cambio. Es un compromiso con cada uno y es algo muy privado. ¿Mm? Esto es lo que hace que haya valido la pena esto que nadie quiso, pero que nosotros lo transitamos y espero que de la mejor manera. ¿Mm? Les agradezco mucho por esta hora y 2 minutos que me escucharon. Vamos a reiniciar la función de audio para si alguna persona quiere hacer alguna consulta. Dice Agustín López, gracias por las cosas que ponen allí. Dice Agustín López, Churchill dijo, nunca hay que desperdiciar una crisis, es genial. Y dicen que Einstein dijo que en las crisis vale más la creatividad que la ciencia. ¿Eh? Eso que yo les decía del cerebro, de mantener el cerebro en modo creativo. Yo quiero decir una cosa, ya que hablé del estrés. Miren que muchas veces poner rutinas puede ser estresante. Y muchas veces obligarse a que uno le vaya bárbaro como padre es de un nivel de estrés inigualable. Entonces, por favor, indulgencia. O sea, hicimos lo humanamente posible. Hay gente que realmente le fue bárbaro y a otro le fue más o menos, pero si flotaron y más o menos están como para ahora volver a lo que se viene, vamos arriba. Que no piensen que, qué horrible, yo demostré que no éramos la familia Ingalls, que eso es terrible porque eso demuestra la edad que tengo, porque la familia Ingalls la conocen algunos nomás. Ustedes digan, los mayorcitos hagan así como diciendo, ¿qué es la familia Ingalls? Como si fueran más jóvenes. Pero bueno, era como una familia ideal, entre comillas, que eran medio enfermos, eso es la verdad. Por eso lo digo como psiquiatra. ¿tá? Pero eran divinos, nunca tenían problemas, se amaban de una manera impresionante. Yo estoy seguro que ninguno de ellos pudo volar a ningún lado porque los súper sobreprotegían a todos. Bueno, no importa. La cosa es que la familia Ingalls sería como, se dice familia Ingalls a la familia como ideal. Nadie piense que uno puede hacer la familia ideal en una situación de cuarentena. ¿no? De hecho, yo la máxima nota que le pondría a los padres para que se queden es buenito. Bueno es como muy buenosote en la vida normal, digamos así, ¿no? Es como que con 4 pasás, digamos así, de año. O sea que no se preocupen por eso, por favor, porque si no esto genera como una cosa de mucha ansiedad y eso está mal. Yo primero agradecerte porque Hola. la verdad que fue muy bueno, y valorizar los maestros, que me parece que es un buen momento por todo lo que han hecho y se han reinventado desde marzo hasta aquí. Impresionante. Pero a mí me quedaron muchas preguntas. La primera es cómo vamos a encontrar a estos niños después de la cuarentena, porque son otros niños, son otras familias, cómo vamos a empatizar con los niños que realmente vivieron todos cuarentenas diferentes, porque son individuales, originales, dependen de su familia.
Yo además trabajo en el plan CAIF con niños muy pequeños y muy Impresionante. vulnerables, ¿no? Lo que tú decías hoy al principio, ¿no? Pero también a la vez no son los mismos niños de febrero, son otros niños, y bueno, vamos a tener que, la creatividad va a tener que estar a flor de piel después de todo esto que planteaste, ¿no? Me quedan muchísimas preguntas, pero a la interna de ir viendo cómo resolverlas. Gabriela, yo perdóname porque me distraje, pero te estaba escuchando, porque miré al celular, que no se debe hacer, pero es porque lo puse a grabar, pero no para escuchar mi respuesta, sino por tu pregunta, que me pareció excelente, y después, eso me da para después, ¿qué hubiera contestado yo si me daban un tiempo para prepararla? Así, la respuesta, pero lo más importante son las preguntas. De todas maneras, yo quiero decir lo siguiente. ¿Cómo vamos a encontrar a los chiquilines? Tú lo dijiste después, depende cómo hayan pasado sus cuarentenas, ¿verdad? Y es básicamente eso. Lo que pasa es que acuérdense que a diferencia de los adultos, el mundo de los niños siguen siendo el mundo de sus adultos, no el mundo en general. A nosotros se nos complicaron varios mundos, ¿eh? Porque desde el laboral, desde de las relaciones externas o lo que sea, pero los niños, donde les haya ido medianamente bien en la cuarentena, yo creo que van a seguir demostrando la capacidad de adaptabilidad brutal que tienen. ¿Tá? El gran problema son los adultos. ¿Qué adultos van a encontrar? Para mí es eso. Y acá tenemos un tema. ¿Por qué? Porque nuevamente las maestras son las grandes huérfanas de toda la historia, ¿no? Y uno a un huérfano no le tiene lástima, pero tiene piedad, digamos así, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es recuperar esto de que no sean más huérfanas, que las maestras sepan que cuentan de manera incondicional con los padres, volver a estar apoyadas, digamos, por los padres. Cuando una maestra se dirige a un niño, no puede estar con la idea acá de que está la maestra, los padres así diciendo, cuidadito con tocar al nene. Nadie va a tocar a nadie, pero es verdad que lo tocas cuando hablas con él, porque le tocas el cerebro, de eso se trata el moldeamiento. Entonces, a mí me preocupa más qué adultos van a encontrar los niños. Y sin duda que van a tener que ser adultos, que van a tener que adaptarse y que van a tener que tener una flexibilidad para poder entender algunas cosas de los niños. No de la misma manera que se entendía antes. Antes estoy hablando del 12 de marzo para atrás. Ahora, todo esto es un aprendizaje. Lo que pasa es que es un aprendizaje. A ver, Darwin ya lo dijo, los que sobrevivieron no fueron ni los más rápidos, ni los más fuertes, fueron los más adaptables. Eso es lo que nos enseñó Darwin, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una gran capacidad de adaptación, pero la adaptación necesita tiempo, y el gran lío de esto es que nos corren de atrás. Había que adaptarse a esta pantalla, a algo que se llama Zoom. ¿Quién sabía la palabra Zoom el 12 de marzo? No, pero eran muy pocos. Y ahora es la palabra que más se escucha, ¿no? ¿Lo vas a hacer por Zoom o lo vas a hacer por Meet? Bueno, eso lo tuvimos que hacer en una semana. A mí me costó aprender el celular 6 meses cuando tuve el celular, digamos, en la mano, y ya era un poco más joven, digamos, que ahora, ¿no? Y es verdad que a mi madre le está costando todavía, hace como un año que estamos tratando de enseñarle algunas cosas, porque las personas necesitan un proceso de adaptación a cosas tremendamente nuevas. El gran problema está es la velocidad. Entonces, no es para ver en el 2021 qué hacemos, es ahora. Entonces, ese es el lío, ¿entendés? Entonces, yo lo que creo es que los padres tienen que tener mucha piedad con las maestras. Sinceramente lo digo. Las necesitamos. Todos los padres que me conocen saben que en Navidad yo les digo, Navidad, Año Nuevo, lo que sea, ¿no? A fin de año, les digo, acordate que se piden 3 deseos, la gente pide 3 deseos, pero reserva uno. ¿Cuál es? Que le toque una buena maestra a tu hijo. Porque eso es fundamental. Reservate eso. Pero eso le da la noción de lo que es las maestras, de lo que es el rol del maestro, ¿verdad? Sin idealizar nada. Estamos hablando de seres humanos tratando de educar a los hijos de otros. Imagínense, y estoy hablando con Gabriela, lo que es ser maestra y además hacer todo lo que estaban haciendo las madres. Cuando los padres me decían, ay, Ariel, no sé, imagínate si sos maestra. Y entonces que les mostraba un chat que me mandó una maestra que decía, ¿está segura que el problema tal, no sé cuánto, se hace
de esta manera, no sé cuánto, eran las 22:47. Y cuando al otro día les mandó el otro chat, porque es el que tengo completo, decía, ¿no leíste mi chat de ayer? Entonces, esto es lo que dice, estamos totalmente mal. O sea, ¿qué pensás? Que tenés, o sea, bueno, esto es a lo que yo le temo, digamos así, por decir de una manera. ¿Mm? Perdoná la longitud del... Gracias, gracias. Muchas gracias. Ok. Yo tenía una pregunta, ahí va. Sí, yo quería hacer una pregunta, buenas noches. Yo soy educadora en primera infancia y en esto de que tú hablas de ser el mejor agente de salud que podamos ser, ¿cómo planteás, seríamos en este regreso el mejor agente de salud para los niños de 0 a 5 años? Wow. Esa es mi pregunta. Divina pregunta, divina Gracias. pregunta. Primero, si yo te digo cómo ser, soy un atrevido y vos tenés que decir, este tipo es un fantasma, contesta todo, ¿no? Sabe todo. Lo que yo te puedo dar es alguna idea. Primero, admiración por la tarea que hacen las maestras en general, pero las que educan en los primeros años es impresionante. Un poquitito de envidia también, pero está. Eso es un tema de mi relación con los chiquilines. Por otro lado, yo creo que va a depender del desarrollo emocional que tenga cada maestra. ¿Mm? ¿Y eso qué implica? La flexibilidad que tengan para entender que van a haber chiquilines que de repente van a reaccionar de una manera como decir, pero este chiquilín me lo cambiaron, pero eso es por un tiempito. Ahora, ¿qué pasa? Si te lo cambian por un tiempo y vos reaccionás de acuerdo con rigidez, de acuerdo a ese cambio, y no esperando, ¿no? Y haciendo cosas que antes no hubieras hecho, que es esperar, entonces ahí tenés un lío, porque esto que hubiera cambiado un poquito lo estás manteniendo sin querer. No sé si se entiende. Estoy hablando de un niño disregulado con una maestra disregulada, que antes se regulaba, sí, pero mirá, pero ahora, escuchame, este chiquilín que no sé qué. Bueno, entonces, eso en los preescolares genera el hecho de que la maestra es muy importante, por supuesto, pero como figura de autoridad tienen a sus padres como cosa fundamental, ¿entendés? Entonces, tienen esa dificultad. Por otro lado, tienen la facilidad de que, en general, hay un conocimiento del niño que hace que, en realidad, lo más importante como rol es asesorar a los padres en cómo tienen que trabajar con sus hijos. ¿Mm? Yo creo que en la medida en que haya flexibilidad y empatía, las cosas van a fluir. Pero acuérdense que necesitan tiempo. Hay algo que se llama, los psiquiatras lo manejamos, trastorno reactivo o adaptativo. ¿Mm? Cuando vos tenés, Alejandra, ¿no? Cuando vos tenés una persona, digamos, que está pasando por un momento malo, que es porque le pasó algo, no es que está enferma. Es como que es un equilibrista que en ese momento está haciendo así, vos decís, mirá, qué mal este chiquilín. No, se está reequilibrando, pero en el momento que se está reequilibrando, ahí vos ves movimientos y si lo interpretás como algo que está mal, ahí la quedamos. No sé si se entiende ese ejemplo. Sí, sí, se entendió. Bien. Muchas gracias. Yo puedo seguir, pero estamos más o menos en el tiempo. Digo, Sí. ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro. Sí, a mí me encantaría que todos dijeran. En realidad es cortito. Una cosa que mientras hablabas, por ejemplo, de los estresores, yo pensaba en que algunos estresores, como por ejemplo el ayuno, el sueño inadecuado, los vínculos inadecuados, ¿cómo Se te fue la... más allá de la cuarentena? Por ejemplo, es que lamentablemente, eso Virginia, es una cosa. perdóname. Y otra cosa es que me parece que deberías... Sí.
No, porque se te fue la voz, entonces no se escuchó. Lo que querías decir. A ver. Ya, planteaba estos Los estresores, hablaste de los estresores. Está muy bien, los 3. Hay y más, hay chiquilines y familias que los tienen permanentemente más allá de la cuarentena. Claro. Por ejemplo, eso es una cosa que yo pensaba que, digamos, esto va más allá, lo que estabas planteando va más allá de la cuarentena. Pero por Y supuesto. pensaba en alumnos de la escuela, por ejemplo, en la que trabajo, ¿no? Que es de alta vulnerabilidad social. Y otra cosa que me parece que deberías hacer cadena nacional para hablar positivamente de los maestros. Pero Virginia, sos tú, Virginia, ¿no? Porque a veces se ponen y son de otro. Sos tú, Virginia, le estoy hablando a Virginia. Virginia, ustedes tienen que hacer eso. Ustedes tienen que persuadir a los padres de que son fundamentales. Se la tienen que creer, porque tienen todas para ganar. Yo hace 20 años que estoy recorriendo instituciones educativas y hablándole a los padres, diciéndole, es un tema de inteligencia, pero no de inteligencia emocional, de inteligencia de la más fría, irracional y calculadora. Yo necesito maestras buenas porque mis hijos lo necesitan. No es porque tengo algún negocio con las maestras o porque mi pareja es maestra, no tiene nada que ver. Yo en realidad no tengo ese tipo de vínculo. Es porque lo creo profundamente, porque cuando yo empecé a hacer psiquiatría, me di cuenta de que solo no podía nada, necesitaba socios. Y al principio pensé que los socios iban a ser los padres de mis pacientes. No, los socios son las maestras. Pero las maestras necesitan socios. Eso es verdad. Padres. ¿Entendés? Perdón que la mitad de las cosas, lamentablemente no te las escuché porque se trancaba. Pero yo he hecho cursos contigo y sé lo que transmitís y me encanta, siempre te sigo. Pero a mí me parece que te falta un aliado y son los medios de comunicación. Te lo digo en serio. Está bien. ¿Sabés qué? Lamentablemente voy a seguir así porque tengo un problema y es que la sobreexposición me genera un estrés impresionante. Pero no porque sea tímido, porque me parece que hay un momento en que ya no sos más creíble. ¿tá? Y entonces eso es un límite que hay que pasar. ¿tá? Y yo tengo Facebook porque mi hija me hizo el Facebook. Y tengo Instagram porque me obligaron ahora a hacerlo, pero yo no contesto ninguna de las preguntas, no tengo ni idea. Yo lo único que tengo es el WhatsApp porque no tengo más remedio. O sea que voy a seguir y ojalá tenga que dar las próximas clases presenciales y que me escuchen 20 personas y no 2000. Pero ustedes tienen que ocuparse entonces de prodigar las cosas que les interesen. ¿no? Gracias. Yo quería... Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo quería agregar una cosita nomás, que también la importancia de las maestras y los docentes, porque sí. yo sé que decimos las maestras, pero los chiquilines cuando entran en la etapa de la adolescencia son sumamente vulnerables. Y el docente también tiene un lugar fundamental en la vida de los chiquilines, y sobre todo en los primeros años del liceo. Entonces, yo soy psicopedagoga, y una de las cosas que les digo es, cuando hablo con las maestras o con los docentes, es como que reconozcan la importancia que tienen en la vida de los chiquilines, porque eso les da valor a ellos también, porque los chiquilines los miran, porque según cómo se lleven con el docente, les va en la materia, y siempre le digo a los chiquilines que yo trabajo con niños y adolescentes, les digo, mira, el 50% del curso no es que estudies y que lleves todo, es la relación con el docente, la buena relación. No digo que seas un chupamedia, ni que te lleves bien, sino que tengas un buen vínculo, porque eso te vincula con lo que el docente enseña y con el aprendizaje. Los maestros y los docentes son
los que enseñan, no solo lo que, no es lo que enseñan contenido, sino los que facilitan la construcción de ese vínculo con el aprendizaje. Y es fundamental, y yo lo veo todo el tiempo, y lo he visto con mis hijos también. Entonces, bueno, quería agregar a los docentes también, porque docentes de liceo y también en la universidad, que hay cada docente que decís, bueno, mira, mejor porque no vas para tu casa y haces otra cosita, y no estés acá frente a un grupo, porque podés hacer realmente jorobar mucho, como decías vos, estresar mucho a los alumnos, en vez de que sea algo, un momento disfrutable, ¿no? Porque aprender siempre es disfrutable cuando se genera un buen clima, ¿no? Claro. Nada más. María José, mirá, primero te agradezco porque se ve que no quedó claro que yo cuando me refería a las maestras incluía a los profesores de secundaria. Yo hablo de las maestras porque me parece que se diluye, sino el curso, el programa que nosotros desarrollamos se llama El docente como agente de salud mental, ¿no? Y de hecho hay un porcentaje muy importante de profesores, digamos, que de alguna manera han tomado, digamos, estos cursos de lo que sea. Queda sobreentendido. Pero está bueno que lo aclares por las dudas que haya quedado, que yo pienso que solo las maestras son las que sirven, por decir una manera. Nada que ver, ¿no? De hecho, fíjate que el ejemplo que yo puse, a mí el que me cambió la vida no fue ninguna maestra, fue un profesor. Y el que, bueno, el que me hizo un poquito de dañecito, pues solo una gastritis, no pasa nada también. Pero bueno. Yo creo que estamos en hora y no quiero que la gente se aburra. Había una persona que dijo algunas estrategias para adolescentes. La verdad es que eso implica todo un curso, digamos así, ¿verdad? Les agradezco muchísimo esta oportunidad de comunicación. Yo creo que, hola, yo soy mamá de 2 adolescentes y estaba un poco pensando en, o sea, no lograba formular la pregunta en mi cabeza, pero creo que ahí queda un debe de justamente cómo encaramos esta salida con los adolescentes. Me parece que haber tenido adolescentes durante 3 meses con este confinamiento y un control tan exhaustivo, si se quiere, de todas sus actividades, lo que me preocupa es esa salida, que van a salir como desesperados, ¿no? Y cómo hacer como padre para encontrar ese equilibrio, ¿no? De dar el espacio y a su vez poder seguir ahí, ¿no? Nada, es un muy buen planteo, y como todo buen planteo y complejo, no tiene una respuesta acabada en 1 o 2 minutos, digamos, pero es un planteo muy interesante, ¿no? La verdad es que los adolescentes también mostraron una capacidad de adaptación bastante buena. Es verdad que las pantallas ayudaron mucho, ¿verdad? Y se metieron en su búnker. El tema es que es verdad lo que tú decís, cuando se abra esto, no sé si no va a ser una olla a presión, pero bueno, tenemos que estar y aprender entre todos. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo quería completar que estaban hablando la docente, porque yo soy docente universitario. Y todo esto que veo acá es lo que nosotros recogemos en la Universidad de la República, ¿no? Y ahí vemos todo el trabajo, las cosas buenas, las cosas malas, y también, aunque mi año es de los últimos de la carrera y son más grandes, también vemos toda la falta de contención que cada vez se está teniendo más en esos adolescentes que parecen que traspasan la adolescencia y la llevan hasta los últimos años de la facultad, y necesitan eso. Entonces yo pienso, y debido a la exposición excelente, que aprendamos un poco y que se recoja todo esto, porque ese recoger lo vamos a ver nosotros, docentes universitarios, que también nos tuvimos que rehacer, que también tuvimos que volver al Zoom, y ha sido muy complejo, y más que son materias muy prácticas las que hacemos nosotros, pero bueno, nos rearmamos de otra manera. Y bueno, ya después les contaremos cómo vemos a todos estos adolescentes que transiten en la universidad. Simplemente eso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Obviamente siempre hablar de estos temas genera no solo conocimiento, sino también más inquietudes y
increíble también poder expresarlos y poder conversarlos y generar este intercambio. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta exposición, realmente fue muy enriquecedor para todos, nos llevamos conocimientos y también más preguntas, pero que sin duda, como decís, vamos a seguir transitando este tiempo, estos nuevos contextos, y seguramente vamos a ir encontrando las respuestas de a poco, adaptándonos. Bárbaro. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos los que hayan participado. Bueno, muy buenas noches. Vamos a compartir la grabación, así que en breve recibirán nueva comunicación. Gracias. Muy bien. Gracias por las cosas que ponen aquí todos. Divino. Muchas gracias.